Diversidad en Canal Capital, la perspectiva de una científica colombiana desde la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas al espacio de participación de los y las televidentes de Capital, Audiencias Capital. Gracias por acompañarnos. Hoy nos complace seguir escuchando los mensajes y comentarios que ustedes nos van dejando a través del correo electrónico y las redes oficiales de Capital. Mediante el constante monitoreo a nuestras redes y plataformas digitales, nos encontramos con el comentario de Mónica Táquez sobre un reciente capítulo de La Pata que le falta a la mesa, programa de la Franja de Opinión de Capital. En este capítulo, Yaira Quintero y David Castiblanco, conductores de La Pata que le falta a la mesa, conversaron con María del Rosario Perea, coordinadora de Inclusión y Diversidad de la Misión de Observación Electoral MOE, y con Dane Belmont, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Acción y Apoyo Trans, sobre la participación electoral analizada desde la perspectiva étnica y desde la población LGBTIQ+. Siento que históricamente no es que seamos una minoría, sino somos un grupo históricamente minorizado, o sea, como que nos han buscado aniquilar de diferentes escenarios políticos, públicos. En el GAT, por ejemplo, elaboramos un modelo teórico para explicar eso, que es como estos prejuicios y representaciones sociales negativas utilizan unos medios que son la exclusión, la discriminación, la invisibilización y las violencias que buscan aniquilar a las identidades de las personas trans. Este modelo teórico se puede trasladar a cualquier persona de los sectores sociales LGBT y lo que refleja ahí un poco es cómo realmente estos procesos de discriminación y exclusión están conectados con todos los procesos de aniquilación simbólica. Sí hemos tenido personas, por ejemplo, de los sectores LGBTIG en cargos, digamos, como importantes de toma de decisiones del país, o sea, ministros, ministras, quizás uno que otro presidente, todavía públicamente no ha salido, pero digamos como que esta serie de cargos no implican que sean personas, por ejemplo, que hayan abanderado las luchas de los sectores sociales LGBT. Y eso es importante también mencionarlo, porque los escenarios en los que han estado, pues claro, están en este lugar, pero justamente el hacer visible su orientación sexual o su identidad de género les puede terminar costando su carrera política, incluso su trabajo o el lugar donde están, cosa que pasó, por ejemplo, cuando ocurrió lo de las cartillas en el marco de las votaciones del plebiscito. Y fue justamente como realmente hablar de nuestra orientación sexual e identidad de género en estos escenarios de tomas de decisiones, pues termina afectándonos claramente el poder participar allí. En Colombia, bueno, eso es como en el Ejecutivo, y en el Congreso, por ejemplo, podemos encontrar, hubo, digamos, el año pasado, justamente Mauricio Toro, que fue uno de los representantes que se abanderó abiertamente como de ser un hombre gay, pero pues antes de eso claramente estuvo Claudia López y Angélica, y otras personas que han estado allí, pero sin abanderarse tan fuertemente de las luchas de los sectores sociales LGBT. Y pues de las últimas elecciones de Congreso, yo creo que una cosa que ha sido fundamentalmente importante es esta creación de la Comisión Accidental de Congreso, que son personas de los sectores LGBT que le apuestan a posicionar temas desde diferentes lugares, desde diferentes partidos, para garantizar nuestros derechos. Catalina Es la primera Botero, vez. Andrés Cancimance. Claro, y son entre 7, creo que son 7 personas las que están allí vinculadas, pero es la primera vez que logramos tener tanta representación de personas de los sectores LGBT en el Congreso, y pues claramente esto también nos plantea un panorama también de transformación y de cambio, o sea, como que sí es posible. Frente a las personas trans, yo creo que pues, la respuesta yo creo que es más que obvia, no tenemos representantes en el Congreso que se enuncien públicamente también como personas con experiencias de vida trans, hablo transfemeninas o transmasculinas, hay una representación que sí se enuncia como no binaria, pero también como que estos procesos de lucha y de articulación merecen todavía un impulso mucho más grande, y mucho de lo que vamos a explicar acá tiene que ver con esas mismas barreras de acceso para acceder a esos lugares. Este capítulo de La Pata que le falta a la mesa fue comentado de esta forma por Mónica Táquez en el Instagram oficial de Capital. Muchas gracias por traer a la mesa este tipo de temas que sacan tantas escamas dentro de la sociedad poco tolerante en la que crecimos. Al final de cuentas, estos espacios son para las personas que sienten que algo les aporta la charla, a seguir luchando por los derechos. Mónica Alejandra Táquez Delgado, oriunda de Cali, tiene 36 años. Nuestra invitada estudió química en la Universidad del Valle. En el año 2011 viajó a Argentina para estudiar una maestría de biología molecular médica en la Universidad de Buenos Aires. Y hace 8 años se casó con un argentino. Actualmente cursa un doctorado en ciencias biomédicas.
Así fue la conversación del defensor de audiencias con esta científica colombiana, televidente asidua de Canal Capital. Veamos. Mónica Alejandra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. Un gusto estar acá dando mi opinión sobre el canal. ¿Cuánto hace que te fuiste para Buenos Aires y por qué te fuiste por allá? Mira, yo estoy acá hace más o menos 12 años y medio aproximadamente. Y me vine buscando como un mejor futuro profesional inicialmente, debido a que la carrera, así como tal, eran muy específicas, así como química, física, era dedicarse a la ciencia, a la industria, entonces como que no me gustaba mucho eso. Y quise experimentar afuera algo más de investigación, más de academia, y bueno, se me presentó la oportunidad de venir a Buenos Aires, y ahí empecé todo lo que fue la maestría, y seguí con el doctorado, y bueno, ahora ya terminé el doctorado, básicamente toda la parte experimental, me resta lo que es la parte de la tesis, y bueno, ahora estoy libre, básicamente para pensar en la vida y cuáles son los rumbos que me trajeron acá a Buenos Aires, a aprender sobre la vida y sobre todo, básicamente sobre la diversidad, que de eso se trata en la nota. Básicamente, uno de los trasfondos, una de las cosas de las que se trata la nota es como la diversidad y cómo respetar esa diversidad, ¿no? De la cual somos tan ricos y que a veces no la valoramos. Y lo que hacemos es tratarla mal, básicamente. Me parece que es muy enriquecedor ver esa perspectiva porque supongo que desde la biología molecular médica hay una bellísima y profunda concepción sobre lo que es la diversidad en este planeta, desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista médico. Y la tesis doctoral sobre la estás trabajando ¿sobre qué? Sobre cáncer de mama, sobre un receptor histamina que puede bloquear como el progreso de las metástasis de una cantidad de procesos en el cáncer de mama. En cáncer de mama. ¿Y alguna experiencia personal o familiar que te haya acercado al tema, que te haya motivado esa preocupación por el cáncer de mama? La verdad, por suerte, no. Sino es simplemente ganas como de aportar un granito de arena a la sociedad desde mi punto de científica, que me gustó, básicamente, decir, bueno, este es mi aporte, un pequeño conocimiento a encontrar o a esclarecer algo que ayude en este caso, particularmente a las mujeres, en estas patologías que son como tan difíciles de sobrellevar y que no hay tantos, o sea, hay muchos estudios, pero son patologías tan graves y complejas que necesitan muchísimo más. ¿Cómo llegas tú a seguir a Capital desde Buenos Aires? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Todo empezó en la época del 2021 con la revolución que pasó en Colombia. Con todo lo que estaba pasando en Colombia y uno estando lejos, preocupado por su familia, por sus amigos, por la situación, porque uno hace parte de esa población, yo hago parte de esa población que está pidiendo por sus derechos, por un país más justo, por una cantidad de cosas que a veces no nos escuchan de las formas tradicionales, y siento que a veces la gente tiene que alzar su voz de otras formas para poder ser escuchados. No con violencia ni nada de esto, sino marchando y otras cosas que, por ejemplo, Argentina me ha enseñado un montón a lo que es alzar la voz y luchar por sus derechos y un montón de cosas. Entonces, como que todo esto me ha dado una gran perspectiva para entender, es como que de dónde salió esa revolución, o sea, qué fue lo que pasó y cómo Canal Capital, por ejemplo, fue tan importante al momento de mostrar la lucha, pero desde el lado del pueblo, de la sociedad, quizás, que estaba viviendo una cantidad de inclemencias para mí excesivas, a veces de los estados que se ejercen, del poder que se ejerce de más. Y bueno, al ver todo esto y ver que los canales estaban tan parcializados, empecé como a filtrar para información más verídica, más real, o sea, ustedes, Cuestión Pública, todo un montón de medios que surgieron en la época de la pandemia, o después de la pandemia, con todas estas revoluciones, en donde le hacían a uno pensar distinto, y pensar que uno también tiene una voz, uno también tiene una opinión para dar distinta, pese a que no le guste al resto de personas, pero traen una realidad de un país que es muy complejo y que a veces se vive solamente desde el lado de las personas que tienen un poder adquisitivo, que tienen unas facilidades para llegar a la educación, a la comida, a un techo, pero hay otras personas que luchan desde más abajo y eso no se ve. Y eso está buenísimo que canales como ustedes
muestren esas luchas, todas esas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que para la época de toda esta revolución que se armó, en Cali también hubo mucha revolución. Cali fue una de las ciudades, yo creo, más afectadas por el estallido social. Sin duda. Entre esas afectaciones, entre todos esos problemas que se formaron, recuerdo que en Siloé vive una prima de mi mamá. Y al hijo, en medio de esas revoluciones que se armaron, de la policía reprimiendo sin sentido y un montón de cosas, murió el hijo de la prima de mi mamá. O sea, un primo que yo no conocía, porque es un primo como lejano, y murió. Y para mí fue muy triste porque yo conocía a la prima de mi mamá. Y un montón de cosas que era como, qué injusto que uno no pueda hacer nada. O sea, yo lo único que podía hacer era decir, pasó esto, me parece injusto completamente, esa familia no se lo merecía, pero está bueno que otras personas que tienen más voz puedan alzar la voz y decir, pasan estas injusticias, que es básicamente lo que ustedes muestran todo el tiempo con la diversidad de personas a las cuales llevan al canal, personas que han sido discriminadas por su color de piel, por su pensamiento, por una cantidad de cosas que a veces uno no escucha, esas formas de pensar que son como tan enriquecedoras para todos como país, para entendernos y para aceptarnos y para querernos como parte de una Colombia más unida, por así decirlo. Aquí ya hay, fíjate, un poco de elementos para entender por qué tú ves este programa específico sobre las elecciones y un análisis de la perspectiva de la participación de los grupos poblacionales con características étnicas muy específicas y de la población LGBTIQ+. Y tú escribiste, cuando viste ese programa de la falta que le falta a la mesa, lo siguiente: muchas gracias por traer a la mesa este tipo de temas que sacan tantas escamas dentro de la sociedad poco tolerante en la que crecimos. Quedémonos por un momentico en ese primer párrafo de tu mensaje. ¿A qué llamas tú escamas? Tantas escamas dentro de la sociedad poco tolerante en la que crecimos. Es que yo creo que cuando uno empieza a hablar de temas así como tan divergentes, tan nuevos, que la gente no está acostumbrada, tan fuera de lo tradicional, la gente empieza a enroncharse, la gente empieza como a sentirse aludida, a sentir que están pasando por encima de sus derechos, que es que los quieren llenar de una ideología o de otra, y como que no se dan cuenta que es solamente una información. Entonces es como que no tienen por qué reaccionar como si le están imponiendo algo, para mi punto de vista, porque no, esa no es la idea del canal. La idea del canal es transmitir, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? La idea del canal es transmitir un punto de vista distinto al tuyo, nada más. Entonces, a partir de eso, respetar ese punto de vista de otra persona que piensa distinto a mí, porque tuvo otras condiciones y otra vida que la llevó a tomar esas decisiones y lo hace ser la persona que es, básicamente. Entonces, por ejemplo, yo vengo de una parte de Guapi, viene mi mamá, básicamente, y mi papá viene de Nariño. Entonces, es como que yo soy una mezcla de todo eso. Antes era curioso porque yo antes, como que cuando estaba más chica, yo no lo reconocía. Yo hacía como parte de esa sociedad que a la vez como que desplaza o siente como cierta cosa por lo indígena, por lo negro, y todo un montón de cosas que uno crece aquí. Y uno no se plantea por qué. Pero después al crecer y al darme cuenta, al ser más consciente, al ser más grande, al todas estas luchas, al pasar por las universidades, al ser consciente de la diversidad que yo misma aporto, básicamente. O sea, aparte de lo curioso es que me hice un análisis genético, es muy curioso, para saber cuáles eran la ancestralidad que yo tenía, y tengo como el 62% indígena. O sea, es como, o el 50%, es un montón, y 10% de negritud, y no sé qué, y 12% español, y de la ibérica, y es como que soy de acá, básicamente, de América, y nos discriminamos entre todos, pero yo soy una mezcla, yo soy mulata, mezcla, lo que sea, como sea que le llamen, porque ya no sé cómo se le llama directamente, porque se han cambiado mucho los nombres, pero yo me estoy aceptando dentro de esa diversidad, y eso mismo me parece valorable de las personas que defienden esa identidad, porque es parte de una identidad que cada uno tiene, ya sea por su sexo, su género, su pensamiento, su punto de vista, su lugar de nacimiento. Cada uno tiene una identidad y se encarga de llevarla adelante y defenderla. Y eso es lo que a veces yo valoro de estos canales, por ejemplo, que muestran a personas que tienen las agallas para pararse frente a otros
pese a que les van a decir cualquier cantidad de cosas y decir, yo pienso esto, yo soy esto. Y es así, son realidades que simplemente el otro o acepta o sufre por eso, porque es como, yo soy eso, el chico con el cual yo hice el comentario, él es eso, ¿por qué no aceptarlo? Es como que yo no lo conozco, sé que se llama Belmo, no lo había escuchado nunca, pero me pareció muy interesante su punto de vista y cómo abordaba una temática que la gente, lo que hizo, a mí me impresionó, a mí lo que también me llevó a comentar, era la cantidad de comentarios despectivos hacia esta persona que nadie conoce, o sea, lo ven hablar y solo por cómo estaba, ya empiezan a decirle cosas, pero ¿por qué no escuchan lo que está diciendo? Básicamente, que es tan enriquecedor para todos como personas. Pero bueno, nos acostumbraron como a, no sé, hay mucha violencia por esa misma historia que tenemos como país, esas mismas luchas. A veces en el fondo tenemos lenguajes muy violentos, que yo creo que está bueno que cada uno en la medida que pueda empiece a analizar para hacer cambios y empezar a aceptar incluso desde el lenguaje a las otras personas. ¿Qué tal les pareció hasta ahora nuestra conversación con Mónica Takis? Ustedes tuvieron la oportunidad de ver este capítulo de La pata que le falta a la mesa del que estamos conversando hoy. ¿Qué otros hechos diferentes a las elecciones podrían permitirnos conversar aquí en Capital sobre los obstáculos que se interponen para lograr en Colombia el reconocimiento de la diversidad en todas sus formas? De la experiencia que nos está contando nuestra invitada de hoy desde la Argentina, qué hechos o argumentos les han llamado la atención, con cuáles están de acuerdo y con cuáles no. Nos encantaría saber por qué. Si es así, ¿qué opiniones tienen acerca de este tipo de programas? Cuéntenos, queremos conocer sus percepciones. Pueden escribirnos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estamos siempre listos a tomar nota de todos sus comentarios, preguntas, sugerencias acerca de los programas que están viendo por las pantallas de Capital o por nuestras redes y plataformas digitales. Enseguida seguimos conversando con Mónica desde Argentina sobre sus impresiones sobre este capítulo del programa La pata que le falta a la mesa, en el que se analizaron las elecciones del pasado mes de octubre desde la perspectiva étnica y de la población LGBTIQ+. Veamos. Tú has mencionado en tu comentario esto, agregaste lo siguiente: al final de cuentas, estos espacios son para las personas que sienten que algo les aporta la charla que se vio en la conversación. Pero también acabas de mencionar aquí, de recordar que mientras el programa está al aire y después los comentarios en redes contra estas personas de la comunidad trans que están participando en el programa, reciben una cantidad, algunos de reconocimiento, pero muchos insultos y muchas descalificaciones. Entonces te pregunto, uno se queda viendo el programa porque uno siente una identidad con y una representación, un reconocimiento en esos argumentos, pero entonces los que no se sienten a gusto con eso y se sienten incómodos, interpelados de una manera que los saca de su zona de confort, ¿crees tú que ellos se van del programa? ¿O esencialmente el programa debería ser para ellos o para ellas? Sí, básicamente todo programa que se dé en televisión que traiga un mensaje instructivo sería para que las personas que no lo supieran lo pudieran aprender o comprender desde otro punto de vista. Básicamente, no sería solamente para las personas que de pronto ya lo comprendemos o lo hemos entendido de otros lados, porque por ejemplo, a mí lo que me ha traído a Argentina es, acá la diversidad es una cosa impresionante. Obviamente no es el país perfecto, hay segmentaciones como en todas partes, pero la forma como llevan su libertad de expresión me impresiona muchísimo y admiro mucho eso de los argentinos. Y eso como que me ha hecho empoderar y me ha hecho decir, sí, está bien las luchas que se están dando dentro del país, las luchas internas por los LGTBI+, y todas estas cosas que se están dando, las negritudes, los indígenas, todos, que se hagan escuchar. Porque de alguna forma todos hacemos parte de esas minorías que nunca nos escucharon en un punto. O nos escuchaban, pero nos hacían como, bueno, sí. Pero ahora es como que más gente se siente en la capacidad de decir, no, yo soy esto y quiero luchar por los derechos de mi sociedad, o de mi gente, de mi tribu, de mi grupo de personas a las cuales yo represento y de las cuales me siento orgullosa de pertenecer, por ejemplo. Es como atreverme a comentar en una cosa de estas, pese a que yo sabía que me iban a decir a mí cosas también por decir algo positivo. Pero no importa, porque yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo y puede la otra persona pensar lo que sea. En algún momento
yo espero de todo corazón que lo entiendan, porque es como que es la evolución, es hacia donde vamos, a entender a todas las diversidades, no a excluirnos, porque si nos excluimos, nos extinguimos. Es una cosa así más o menos relacionada con la biología. Oh, claro, sin duda que es así. En ese programa se presentaron para la reflexión y el análisis algunas estadísticas que evidentemente confirman la enorme disparidad que hay entre la población que no tiene esas características con la población que sí las tiene en cuanto a su capacidad de participación y de representación en los órganos ejecutivos, en el legislativo y en otras instancias de la sociedad reconocidas como instancias políticas. De esa conversación, estando tú en la distancia y en un país que se está enfrentando ahora a un debate muy intenso, también porque parecería que si gana Milei podría haber un retroceso enorme en el reconocimiento de muchos temas que tienen que ver justamente con la diversidad. ¿Qué sentías, qué pensabas cuando estabas viendo eso? Es que es muy complejo, porque, por ejemplo, a mí el tema de Argentina y todo lo que está pasando me está atravesando de muchas formas, en el sentido de que estoy como en una crisis existencial y estoy pensando sobre la libertad de expresión y todas esas cosas. Y a mí lo que está pasando acá me parece muy complejo, porque para mí acá han ganado a través de luchas, de marchas, de leyes, de un montón de gente saliendo a la calle, han ganado un montón de derechos. Pero por la misma situación económica en la que está sumida el país, hay personas que piensan que no hay otra salida y que votar a alguien como Milei es una salida viable, pero no se dan cuenta en medio de esa estrechez que tienen por la situación económica, no se dan cuenta que eso significaría también perder derechos, porque él lo dice, o sea, lo está diciendo, lo dice en todas partes, lo que va a hacer más o menos. Y es como que uno ve que pueden empezar a pasar un montón de cosas que ya están en Colombia. O sea, yo me vine acá un poco, porque acá que hay una cantidad de cosas acá que se han conseguido con luchas de los pueblos, de la sociedad, que en Colombia no las tenemos aún. Acá, por ejemplo, con lo de la marcha, el fin de semana pasado, creo que fue la marcha LGTBIQ+, bueno, todas las siglas que sean. Y fue multitudinaria, hay un montón de gente y luchando contra eso y diciendo no voten a Milei. Entonces, es como que yo estoy haciendo dentro de mi pequeño cuadrito de sociedad, estoy haciendo todo lo posible para que ese tipo de cosas no se vuelvan a presentar, porque al final de cuentas los derechos humanos para mí están por encima de cualquier otra cosa, en cualquier estado, en cualquier país, en cualquier nación. Y acá no está pensando en esto porque están cegados por otra cosa. Pero bueno, son las sociedades, cada uno se da cuenta de sus cosas. Yo me puedo dar cuenta de esas diferencias por el hecho de venir de un país como Colombia, haber vivido las situaciones de vulnerabilidad, básicamente de estigmatización por ser distinta, por así decirlo, a venir a vivir acá, en donde me abrieron las puertas, pese a que era distinta en el sentido de ver distinta, porque en Colombia uno es de una forma en donde, yo qué sé, tienes que estarte maquillando, ponerte zapatos, tacones, toda una forma, y si uno no quiere ser eso, entonces ya uno es distinto. Entonces acá me aceptaron como era, pero a la vez al aceptarme como son acá, acepto a todas las demás personas. Entonces es como ayudar un poco a entender esa parte de la aceptación de todo el resto de personas, de que cada persona es libre de elegir cómo quiere ser y cómo quiere llevar su vida, mientras a uno no le haga ningún mal. O sea, si esa persona se quiere mostrar así, a mí no me afecta en nada. Él es feliz así, me parece perfecto. Entonces, yo cada vez que veo esas situaciones, lo que hago es hablar, decir, me afectan un montón, porque acá yo siento que vamos a caer en un agujero negro si llega Milei. Yo estoy rezando y hasta el sábado, el domingo que viene, voy a hacer toda la fuerza para que eso no pase, pero atraviesa porque es como volver a un punto en donde hay cosas de Colombia que todavía no se han superado, como estas cosas de que te insulten y que te digan cosas por pensar distinto, a las cuales se está como volviendo a acceder ahora con estos discursos de odio que genera un candidato como Milei. En Colombia se ven directamente muy marcados por la violencia, entonces todos somos como muy violentos y muy reactivos, me da la impresión. Háblanos, ya casi para cerrar esta conversación tan interesante contigo, en tu condición de científica que lo eres y que tienes una visión tan particular de la diversidad, que es en lo que has estado profundizando todo el tiempo con lo que nos has dicho.
¿Cómo es tu experiencia como televidente de Capital? Nos sigues obviamente a través de las redes y plataformas porque pues la señal abierta de televisión directamente no te llega, salvo que de pronto haya algún operador de cable que pueda verlo allá, pero lo haces básicamente a través de redes y plataformas digitales. ¿Cómo lo ves? ¿En qué circunstancias? ¿Qué haces mientras ves? ¿Te concentras? ¿Vas en el metro? ¿Estás en la cafetería de la universidad? No sé. ¿Cómo es tu contacto con Capital? ¿Cómo es esa experiencia tuya? Generalmente por Instagram. Generalmente sigo mucho por Instagram las noticias, los pequeños cortes de Reels, y cuando hay una nota que me interese más, voy directamente a YouTube a buscar la nota más completa y trato de verlo con espacio y con tiempo y paz para poder entender bien y poder seguir la línea de lo que están hablando. Entonces, al mostrar tanta diversidad, es como que, bueno, a veces el otro día estaba viendo de las culturas de Huapi, por ejemplo, que están relacionadas con mi tierra, con mis tierras anteriores. Entonces, como que trato de darle un espacio de calidad para entender el mensaje que están tratando de transmitir. Pero generalmente cuando estoy en casa. Cuando estás en la casa. Sí. Cuando estás en la casa y básicamente a través de Instagram. Sí. ¿Qué pasó con el comentario tuyo? Nosotros pues vimos el comentario, la productora y presentadora de este programa, mi compañera Catherine, te contactó. ¿Qué pasó cuando te contactó? ¿Qué te imaginaste? La verdad, no pensé que iba a generar tanto, o sea, yo voy a comentar, me van a decir lo que sea y no importa, ya está, es un comentario más como estilo comentarios en cualquier lado. No pensé que iba a generar una entrevista en donde yo diera mi punto de vista acerca de algo que me parece re importante, o sea, que alguien quiera escuchar mi punto de vista sobre algo es como, bueno, muy interesante, sobre algo que fue como al pasar, básicamente. ¿Y en algún momento te llegó a pasar por la cabeza que te estaban mamando gallo algún amigo o algo? ¿No? Pues al comienzo uno hace como su búsqueda de decir, ¿por qué me van a entrevistar? ¿Esto es en serio? Entonces me pongo a buscar a Catherine, que fue la que se contactó conmigo, a ver si hay algún indicio, si eso no es. Yo digo, en Colombia pueden pasar uno pensando que pueden pasar tantas cosas que uno dice por las dudas. Entonces, pero fue un proceso de, bueno, sí, dale. Y después ya empezar con el nerviosismo de decir, vas a decir tu punto de vista sobre algo controversial en Colombia. Muy bien, y empezar a enfrentarse contra todo eso, ¿no? Pero bien, después tranquila dentro de todo, queriendo dar mi opinión porque me parece importante que las personas que piensan distinto y que están dispuestas a dar su punto de vista acerca de algo, tengan la oportunidad de explayarse más para que las otras personas puedan entender el por qué uno tiene ese punto de vista. Y no es porque uno piense que el otro tiene que pensar como uno, sino que es simplemente un punto de vista de alguien que vivió una experiencia tan diversa como, por ejemplo, en mi caso. Simplemente, es eso. Pues ese es el objetivo de este espacio de Audiencias Capital, abrirnos a las audiencias y pegarnos de esos pretextos como un mensaje corto en una red social para ver qué es lo que hay detrás, qué historia de vida hay detrás de un comentario, porque lo que uno escribe no sale por obra y gracia del Espíritu Santo, es el fruto de una historia de vida. Y por eso nos parece tan chévere siempre, Mónica Alejandra, hablar unos buenos minutos con personas como tú, más esos jóvenes. Nos alegra mucho, además que sean mujeres, y muchísimo más nos alegra saber que es una mujer científica, que vive en Buenos Aires y que está construyendo su proyecto de vida con un argentino desde hace 8 años en un país en donde ha encontrado una posibilidad enorme de entender lo que significa la diversidad en una democracia. Por todo ello, te agradecemos que hayas compartido esta charla hoy con nosotros aquí en Audiencias Capital. Fue un placer, realmente, con mucho gusto, y cuando necesite mi opinión, acá estoy. Sí, señora, tomando nota. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, pero cuéntenos qué tal les pareció nuestra conversación de hoy con Mónica. Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se emiten por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Háganos saber qué percepciones y opiniones tienen escribiéndonos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para tomar nota de todos sus comentarios, preguntas, opiniones y sugerencias. Anímense a participar en nuestro programa. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.